Bienvenido cada uno de ustedes a esta clase tutorial centrada en el alumno, a partir de la lectura de su ensayo semanal. Buenas tardes, señor Daniel Conde. Felicidades, felicitaciones. Es usted muy puntual. Eso es muy bueno, magnífico. Felicitaciones. Y pues estamos sumamente agradecidos por su presencia, porque ya leí durante una semana y un poco más todas sus respuestas respecto de Wagner, que equivalen al primer ensayo. Entonces, en esas respuestas que usted daba sobre Wagner, ya se vio su talento, señor Daniel Conde, en enfocar muy personalmente una lectura que usted la hizo a conciencia y por lo que yo le felicito muchísimo. Y ahora nos vamos a concentrar en un tema determinado de Wagner y a escucharle a usted la lectura de su ensayo sobre Richard Wagner y después su experimento musical, que estoy seguro va a ser sumamente creativo y sobre lo que vamos a hablar. Así que tiene usted, señor Daniel Conde, la clase. Listo. Listo. Buenas tardes. Empezando, pues, hablarle un poco del ensayo que he preparado para esta clase. Yo he decidido hacer sobre la parte del principio del comunismo, que está casi al final al final realmente de la obra literaria, que me pareció interesante. Y tenemos también referencias un poco más nuevas, adentrando a lo de la lectura. También tenemos referencias a una persona influyente del comunismo, como lo es Stalin, que dentro del mundo y dentro de la historia, él es parte de ella. Y es un referente importante. Al menos, bueno, yo lo he representado así. Es un referente muy importante para entender también la referencia histórica de lo que en general el comunismo, tanto dentro de la lectura y en el mundo, se trata. Así que empecemos con la lectura. Señor Daniel Conde, qué alegría de escucharle a usted. Muy bien. Es una posición suya, original, y yo estaba recordando en este momento a un compañero mío, europeo, español, que seguro que si yo le hago escuchar esta exposición suya, va a saltar de la alegría y va a decir: el señor Conde coincide con mis ideas, precisamente en esa relación con el estalinismo, el pensamiento de Stalin. Sí. Pues es una visión muy interesante que hasta este momento yo no la había escuchado en los últimos años. Bienvenida su exposición con este ensayo, señor Daniel Conde. Listo, pues comencemos. Bueno, el principio del comunismo. Y aquí podemos darnos cuenta del fin positivo de las cosas, ya que la mayoría de los empeños que se manifiestan a través de la historia, de las leyendas, de la religión, construcciones políticas, y sobre todo, al buscar legitimaciones divinas, y en cierto modo primigenias a la posesión arbitraria, y sobre todo a la propiedad. Aquí se pregunta, ¿a quién realmente vemos? Si vemos a un conquistador, a un usurpador, al pueblo o a un individuo. Que no se trate de fundamentar simplemente una aprobación arbitraria en justificaciones religiosas míticas o simplemente por algún contrato. La pregunta real es de dónde proceden las invenciones, las exégesis, a las cuales debemos la formación de religiones y las constituciones estatales. No cabe duda de dónde, pues del hombre, reflexivo,
No puede atribuirse un derecho natural auténtico a la posesión y a la consecuencia para satisfacer una necesidad legítima, sentida y sobre todo angustiosa. Se tiene que recurrir a la invención de la fantasía, a la cual se incluye a sí mismo como humano, a las nuevas instituciones estatales de hoy y, pareciendo extremistas, para la ira de la razón sana. Esto es una pregunta que está en el libro. ¿Acaso creen ustedes que con el hundimiento de las condiciones actuales y con un nuevo orden mundial comunista, esto terminaría la vida histórica del hombre? Pues todo lo contrario. Esto fue un gran inicio a la vida histórica. Entonces, cuando termine la llamada consecuencia histórica, la que realmente tiene, y acordando con su esencia, se basa en una leyenda, la tradición, un mito, una religión, en sus orígenes, instituciones, legitimaciones y supuestos que en su punto más visible, pues, no descansan absolutamente de la realidad, de una realidad histórica, sino en la invención, en la fantasía, en la mística. Y un ejemplo de esto es la monarquía y la propiedad hereditaria, con un enorme etcétera. Ahora, tomaremos en cuenta el desempeño de saber encontrar algo legítimo e ideal dentro de las propiedades legales, que aparecen siempre dentro, donde hayan sido borrados, por así decir, de la sangre del hombre, el inmediato derecho personal. Bueno, al principio, el hombre derivaba por sí mismo de sus necesidades y de la capacidad de disfrutar todo derecho a la posesión, fuerza, construir un derecho. Y en tanto dicha fuerza transmite la descendencia que persiste lógicamente a sí mismo. Derecho en su estirpe. Y la última mencionada era antes que la persona, pero en la constitución de la estirpe era simplemente el hombre quien siempre iba en primer plano. Y el asunto quedaba totalmente enfocado a él. Ya que esto se produce cuando un derecho es transmitido de la cosa al ser humano. Como consecuencia de esto, el hombre no tiene de por sí el derecho alguno, ni siquiera el de existir, sino que esto se obtiene a través de la posesión, a través de poseer algo. Ya que una de las pocas medidas de muestra de las condiciones reales de ciertas cosas, solo cuando ya no cabe pensar en comparaciones, es puro y real el concepto. Y los griegos no conocían la contraposición. La conciencia es el fin, la disolución de la inconsciencia. La actividad inconsciente es simplemente la actividad de la naturaleza. De la inexorabilidad interior, solo cuando el resultado muestra a la realidad como un fenómeno a los sentidos. Así pues, caes en equivocación, y varias veces. Y eso es consecuencia. Pretendes que actúe a través de la inteligencia, ya que la inteligencia, muchas veces, es falsa y arbitraria. Y esto realmente no responde a una percepción de lo devenido, por maduración y sobre todo por fenómeno sensorial. No ustedes, sino el pueblo, como lo inconsciente. Por eso, el actuar con un impulso natural del ser humano, eso es algo que alumbra a algo nuevo. La fuerza del pueblo, cuando está paralizada totalmente, en cuanto ésta se deje de guiar y detener por la inteligencia anticuada,
por el sentirse inhabilitados cuando al mismo tiempo los están aniquilando. La satisfacción total del egoísmo se lo logra alcanzar en el comunismo. Haciendo referencia histórica de su egoísmo, es como representante Stalin, quien hizo una demostración con una gallina blanca de lo que se trata el comunismo. En una de sus reuniones, Stalin solicitó que le trajeran una gallina. Agarró a la gallina fuerte con una mano y simplemente la empezó a desplumar. La gallina, desesperada de dolor, intentó fugarse, no pudo. Así logró quitarse todas las plumas y le dijo entonces a sus ayudantes: ahora observen lo que va a suceder. Stalin puso la gallina en el piso y se alejó de ella un poco. Agarró con su mano un puño de trigo, mientras sus colaboradores observaban, muy asombrados, como la gallina, asustada, adolorida y sangrando, corría detrás de Stalin e intentaba agarrar su pantalón mientras éste le iba tirando puños de trigo. Daba vueltas en la sala. Esta lo perseguía a todos lados. Él vio a sus ayudantes, quienes sorprendidos lo veían, y él les dijo: así de fácil se gobiernan los estúpidos. ¿Vieron cómo me persiguió la gallina a pesar del dolor que yo le causé? Así son la mayoría de los pueblos. Persiguen a sus gobernantes políticos a pesar del dolor que ellos les causan, por el simple hecho de recibir un regalo barato o algo de comida por 1 o 2 días. El egoísmo moderno incurre en la horrible contradicción de pretender calmar tanto las necesidades morales como físicas de la gente, pero solamente destruyendo, teniendo en contradicción de situar al humano en la categoría de una naturaleza que no es humana. Esto, certeza representando sensorialmente a través de la naturaleza, que no es un objeto simplemente hasta que no interviene la conciencia. Yo conozco solo lo terminado y solo estoy seguro de aquello que ofrece a mis sentidos. Y después de eso, lo que se logra apreciar es la esencia. El pueblo, entendiendo y representando para nosotros como una obra artística. La verdadera obra del arte es, de este modo, el don y la más perfecta comprensión de la esencia de un conocimiento consciente. Y eso ha sido todo el ensayo. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Se luce, señor Conde. Pues usted ha citado algo muy interesante: la alienación como un concepto de la sociología inspirada en el marxismo. Y el marxismo, por supuesto, habla de la alienación, de ese alius, de volverse otro. Es un volverse otro que le hace dependiente del que les juzga. Muy bien puesto el ejemplo de Stalin, espectacularmente bien armado, porque precisamente Magda luchó contra eso. Y tenemos en la correspondencia Magda List con su suegro, que él lucha todo el tiempo, se ve, contra aquello de servir a quien le oprime. Y por eso es que Magda le pregunta siempre a Franz Liszt: querido Franz, sin duda habrás recibido de Viena una carta mía, le dice. Insisto en la pregunta que te había expuesto, diciéndote si puedes no adelantarme, sino darme los 1000 francos de que se trata. ¿Te sería posible, le pregunta Magda a su suegro Liszt, a Franz Liszt, te sería posible también asegurarme una suma de la misma importancia para 2 años más? Si puedes hacerlo, estoy seguro que te asociarás gustoso
con aquellos cuya subvención le permite vivir sin alienarse, sin volverse otro, sin servir al que le oprime. Esta era precisamente la idea de Wagner. Y Wagner se cuidaba de no caer en lo que se denomina la paradoja del neurótico. Paradoja del neurótico en la que si cayó Wagner no fue por cuestión de él, sino porque los demás lo empujaron. La paradoja del neurótico consiste en repetir lo mismo que le ha hecho daño anteriormente. Lo de la gallina blanca desplumada por Stalin. Pues la gallina, por el alimento que le daba Stalin, era capaz de volver a repetir, a dejarse desplumar nuevamente. Es decir, se cumple con lo que en derecho, lo que en la ciencia jurídica se habla específicamente en derecho penal de la colaboración de la víctima. La víctima era la gallina, pero colaboraba la gallina para que la desplumen por el alimento que le daba Stalin. Esto es lo que no quiso Wagner. Esto es a lo que se resistió Wagner, tanto en teoría como en la práctica, con su música. Felicitaciones, señor Conde. Ha hecho usted una muy original relación entre Wagner, la visión de él del comunismo, que se halla efectivamente al final de Arte y Revolución, y con una repercusión histórica, como se denomina en hermenéutica musical, en Stalin. Porque no nos olvidemos que en el tiempo desde 1917, con Lenin, pasando por 1921 con el Opoyats de Moscú, cuando se forma una nueva teoría del arte pictórico, del arte musical, y que llega después a Stalin y al stalinismo, pues hay una preocupación efectivamente por relacionar la música con el entorno que se vive. Pues gracias, señor Daniel Conde, le felicito. Está haciendo usted un estupendo trabajo, muy original, muy personal, de gran calidad. Inclusive usted locuta bien lo que dice, está perfecto. Y ahora le vamos a escuchar como despedida a su experimento musical. Listo. Adelante, señor Daniel Conde. Bueno, así como en el ensayo, hablaré primero un poco de qué es lo que hice. Porque yo no voy a tocar una canción de Wagner. Pues yo hice una pequeña adaptación a uno de sus temas, al tema de Faust. Muy bien. Y con pequeñas partes del tema Ride of the Valkyries. Ah, estupendo. Entonces, bueno, voy a conectarme que este bajo sí pesa bastante, pero estamos ahí. Claro, yo la verdad es que las partituras las he escrito a mano, ya que no tengo finales aquí en mi compu. Está muy bien, está muy bien. Escribir a mano ayuda mucho. ¿Por qué? Porque es un trabajo artesanal, de gran artesanía musical. Y eso, pues un antiguo compañero mío se dedicó a escribir a mano las partituras. Interesantísimo, porque de esa manera lograba una gran calidad y me decía, continúo con la tradición de sentido. Adelante, señor Daniel Conde. Muy Listo. Bien.
Sí, una pequeña parte. Estupendo. De esto se trata, señor Daniel Conde, de ser uno mismo, ¿no es cierto? Sí. Y de interpretar, esa es la idea. Usted no lo hace mecánicamente y le felicito porque de esa forma se crea la música. No es algo mecánico, sino que es algo estructurado, elaborado, personal, sumamente personal. Es la mirada al mundo desde su horizonte de comprensión. Y yo he gozado de esta música suya. Bien, me gusta mucho. Siga usted con esa experimentación, sin recelo. Podría ser que suceda como a los grandes músicos les ha pasado, que les digan, no acepto aquello, por esta o por aquella razón. Siempre habrán razones razones inventadas, pero en el fondo lo que existe es la magnitud de una buena obra hecha por uno mismo, como usted lo realiza, señor Daniel Conde. Me gustó muchísimo, porque eso es interpretar desde su mirada a Wagner. Wagner de seguro no se hubiera molestado en escucharle a usted, pero yo sí estoy seguro que Wagner se debe molestar mucho en escuchar a otras personas que tratan de tocar mecánicamente sus obras. No, usted no lo hace así, y eso es lo básico en un músico. Ese es el gran principio de un artista. Usted lo hace muy bien, señor Daniel Conde. Felicitaciones. Felicitaciones, es muy inteligente lo que hace, además muy original, y eso es loable de por sí. Que tenga usted un buen día, señor Daniel Conde. Y muchas gracias, igualmente. Gracias por habernos dado este final magnífico de su hora de tutoría, porque deja una gran sensación de verdadero trabajo creador de arte. Felicidades, señor Daniel Conde. Un buen día, felicitaciones. Muchas gracias, igualmente. Tenga una buena tarde. Gracias, lo mismo a usted. Hemos finalizado la clase tutorial de hoy. Luego de haber generado pensamiento, de alejarnos de los lugares comunes y de los tópicos. Felicidades y hasta un nuevo tutorial.